Vamos a proseguir con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Ya había pasado un largo rato de que no estábamos estudiando esta carta congregacionalmente. No sé, cada uno en sus casas, pero la última vez nos visitó el hermano Juan Carlos y con él también ya vimos, podría decirse como un repaso y un poco más profundizado también de lo que ya habíamos visto en la carta a los Colosenses. Pero ahora continuamos. El tema de hoy, como habíamos visto, es una vida cristocéntrica. Si hay algo que caracterizó a los puritanos del siglo XVI y XVII, es la vida centrada en Cristo que ellos llevaban. La familia era considerada como la pequeña iglesia. Llevaban una vida centrada en la palabra de Dios, con un énfasis en la santidad y la obediencia. Su puesto de trabajo era visto como un lugar de adoración, un lugar donde tenían la perfecta oportunidad de ser luz delante de los demás y glorificar a Cristo con sus buenas obras. Y así cada aspecto de sus vidas era gobernado por Cristo. Cada aspecto de sus vidas era gobernado por Cristo. Mis hermanos, la vida cristiana se trata de Cristo, de su voluntad y de nuestra obediencia por su gracia. Que Cristo gobierne cada aspecto de nuestras vidas. Vuelvo a repetir, la vida cristiana se trata de Cristo, de su voluntad y de nuestra obediencia por su gracia. Que Cristo realmente gobierne cada aspecto de nuestras vidas. Oramos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, entregamos este momento en tus manos. Todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, Señor. Entregamos en tus manos en plena confianza, Señor, de que tú nos vas a sostener. Queremos, Señor, que el nombre de Cristo sea glorificado en este culto, en este tiempo, Señor, que dedicamos congregacionalmente a ti. Hágase todo conforme a tu voluntad, Señor. Te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Me parece interesante hacer un breve, pero bien cortito repaso para que podamos agarrar el hilo nuevamente. Vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a estar considerando en el capítulo 3 solamente 3 versículos, desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Y como breve repaso, entonces, quisiera recordar, en el primer capítulo vimos que Pablo pide a Dios, al Señor, pide que conceda a los colosenses sabiduría espiritual. Ya que en el contexto habíamos visto que habían falsos maestros intentando extender sus falsas doctrinas, y certifica a Epafras como fiel ministro de Cristo. A partir de ahí, Pablo comienza a desarrollar la teología principal de la carta, la preeminencia de Cristo, su superioridad sobre toda la creación. Al final del capítulo 1 y la primera mitad del capítulo 2, Pablo habla del propósito de sus ministerios a los gentiles, que es anunciar cumplidamente la palabra de Dios, anunciar fielmente a Cristo
amonestando y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. El ministerio de Pablo, por ende, y obviamente, era totalmente centrado en Cristo, como debía ser. Hasta acá podemos notar que Pablo hace obviamente un énfasis en Cristo, su divinidad, su preeminencia y superioridad, y su suficiencia en todos los aspectos. En el capítulo 2, a partir del versículo 8 hasta el 23, Pablo hace frente a las herejías que estaban entrando en la iglesia de Colosas. Una mezcla de religiones humanas conocidas como la herejía colosense. Era una mezcla de legalismo judío, misticismo y ascetismo, como habíamos visto anteriormente. Todas estas son prácticas que niegan la suficiencia de Cristo. Y por ende ese es el punto central también de la carta. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para la vida del cristiano en todos los aspectos. Cristo es suficiente para nuestra santificación y también es suficiente como mediador entre nosotros y Dios el Padre. Y habiendo explicado todo eso, comienza la parte práctica de la carta. Y tenemos que prestar mucha atención a eso, porque son ejemplos prácticos también de cómo debemos vivir prácticamente nosotros como iglesia. Obviamente no nos debemos quedar con la teoría. Debemos poner en práctica eso que recibimos de la palabra del Señor. Desde el capítulo 3, Pablo anima a la iglesia a poner su mirada en las cosas de arriba. No en religiones humanas que ponen su mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Toda esta teología explicada en la primera parte de la carta es necesaria para entender cómo vivir la nueva vida que tenemos en Cristo. Por la gracia de Dios tenemos la libertad de vivir conforme a la voluntad de Dios, y Cristo es totalmente suficiente para vivirla en abundancia, hermanos. A partir del capítulo 3, podemos ver formas prácticas de cómo debe vivir una persona que fue regenerada por la gracia del Señor. Mis hermanos, repito, la vida cristiana se trata de Cristo. La vida cristiana se trata de Cristo, no de nosotros, de Cristo, de su voluntad y de nuestra obediencia, pero por su gracia. Que Cristo realmente gobierne cada aspecto de nuestras vidas. Y para convencernos aún más de esta gran verdad, quisiera que analicemos detalladamente el pasaje de hoy, el cual he dividido en 3 partes. 3 versículos, 3 partes. Primera parte, versículo 15, la necesidad de que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. La necesidad de que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Segunda parte, versículo 16, la necesidad de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Tercera parte, versículo 17, la necesidad de hacerlo todo en el nombre de Cristo. Entonces esas 3 partes, estos 3 versículos vamos a estar desarrollando el día de hoy. Versículo 15. Vamos a leer el pasaje completo primeramente. Dice así la palabra del Señor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Muy bien. Entonces, como mencionamos, el versículo 15, en la primera parte dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. En algunos manuscritos dice en este versículo, y la paz de Cristo. O para decirlo más literalmente dice, y la paz del ungido, que significa Cristo. La paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Y la Biblia de las Américas también lo traduce tal cual. No es que yo quise cambiar a propósito ahí la palabra Dios por la palabra Cristo, sino que realmente entiendo que se puede interpretar de esta forma también. Y acá es necesario que entendamos el concepto correcto de la palabra paz. Concentrémonos en esa palabra, hermanos. Y la paz de Dios, la paz de Cristo. Concentrémonos en esa palabra. Y tenemos que entender el concepto correcto de la palabra paz en este contexto. Como cristianos, hermanos, sabemos que hemos obtenido la paz con Dios cuando por gracia, por la obra redentora de Cristo, hemos sido salvos. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero estoy convencido de que ese no es el tipo de paz a la que Pablo se refiere en Colosenses 3:15. La paz de la que habla en Romanos 5:1, que acabamos de leer recién, es una paz vertical. Una paz vertical, es decir, entre cada uno de nosotros, los que somos creyentes y hemos depositado nuestra fe en Cristo, con Dios el Padre, por la mediación de Jesucristo. Pero en Colosenses 3:15 habla de una paz horizontal, es decir, una paz entre hermanos. Como también podemos leer en Efesios 2, de los versículos 13 al 16, donde dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esta paz es una paz horizontal, es decir, entre seres humanos, pecadores y totalmente perdidos, que han sido reconciliados con Dios, habiendo sido enemigos de Dios, fueron reconciliados con Dios, paz vertical. Personas de toda lengua y nación, y ahora están reconciliados entre ellos mismos, matando las enemistades, como dice, sin importar sus diferencias culturales, nacionalidades o sexo. En el contexto de Colosenses 3, vemos que Pablo venía hablando de las relaciones entre los hermanos y la necesidad del amor para mantener la unidad. Esta misma idea continúa expandiéndose en el pasaje de hoy. Y Pablo dice
que esta paz horizontal debe gobernar en los corazones cristianos. Veamos el texto, versículo 15. Debe gobernar esa paz en los corazones de los cristianos. Y cuando dice gobernar, présteme bien, hermano, atención, présteme bien, dice en el idioma original, esto se traduce como hacer de árbitro. La palabra gobernar ahí se traduce como hacer de árbitro. La paz de Cristo debe ejercer el arbitraje en la vida de los cristianos en la iglesia. Debe tomar la rienda de nuestras vidas, mis hermanos. La paz de Cristo. Y acá no se trata de querer, entre comillas, buscar la voluntad de Dios en tomar alguna decisión arbitraria y decir, siento paz en mi corazón con esta decisión. Mis hermanos, la Biblia nos enseña que el corazón es engañoso. Esa no es la paz de la que habla acá. Nuestras decisiones deben ser tomadas conforme a lo que está escrito, no una paz emocional. Las preguntas que deberíamos hacernos son, en el contexto de mantener la paz en la congregación, en nuestras familias, en general. Eso que estoy pensando decir, o eso que estoy pensando hacer, ¿promueve la paz en el cuerpo de Cristo? Pregunto nuevamente. ¿Eso que estoy pensando decir, o eso que estoy pensando hacer, promueve la paz en el cuerpo de Cristo? Cuando voy a contarle algo a un hermano sobre otro hermano, ¿cómo va a promover esto la paz dentro de la congregación? Otra pregunta que deberíamos hacernos. Mis hermanos, muchas veces son los cristianos mismos los que causan en su propia iglesia local disputas y disensiones por no dejarse gobernar por la paz de Cristo. Y al final, lastimosamente, terminan dañando a la iglesia. Y de todo eso, mis hermanos, seremos responsables delante del Señor si no nos dejamos gobernar por esa paz. Y si bien respetando el contexto, aquí Pablo habla de una paz colectiva dentro de la congregación, de cuando la iglesia se reúne. Es necesario también que esa paz gobierne a cada miembro de la iglesia por separado, para que se dé esa paz colectiva. Esa misma paz debe ser la que gobierne nuestras familias. Por lo tanto, también debemos hacernos esas mismas preguntas en el contexto de nuestro entorno familiar. Esto que le voy a decir a mi esposa, esto que le voy a decir a mi hijo, ¿contribuye a la paz en el matrimonio? ¿O esto que voy a comprar sin consultarle a mi esposa, contribuye a la paz en el matrimonio? Para chistear nomás un poco. Al final, el versículo 15 termina diciendo, y sed agradecidos. Sed agradecidos, versículo 15 al final. Sed agradecidos. Pareciera que Pablo está cambiando drásticamente de tema. ¿Qué tiene que ver el agradecimiento con la unidad en el cuerpo de Cristo? Y la verdad que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Tiene mucha relación. La unidad y la gratitud están
íntimamente relacionadas. Mis hermanos, un creyente que realmente aprecia todo lo que Dios ha hecho en su vida, a su favor, por gracia, le será mucho más fácil reaccionar con gracia ante los que le ofenden. Le será mucho más fácil reaccionar con gracia ante las personas, ante los hermanos inclusive que le ofenden. Y eso va a promover la paz de Dios entre los creyentes. No se trata de devolver mal por mal, chisme por chisme. No se trata de ojo por ojo. Se trata de dar la otra mejilla muchas veces. ¿Hace cuánto tiempo que no das gracias a Dios por la vida de un hermano de la congregación? ¿Se pusieron a pensar en eso? Piénsenlo, pensémoslo, hermanos. ¿Hace cuánto que no das gracias porque te ha puesto a vos en su soberanía en esta iglesia local y has podido conocer a varias personas que ciertamente son diferentes a vos en carácter, edad, cultura y muchas cosas más, pero aún así pertenecen a un solo cuerpo? Pertenecemos a un solo cuerpo y debemos en amor estar unidos. De hecho, se enfatiza bastante el agradecimiento en este pasaje. Ya lo vimos en el versículo 15, cuando dice sed agradecidos. Ahora en el versículo 16, veamos. Según Reina Valera, acá Pablo anima a los creyentes a cantar con gracia. Cantar con gracia. Yo siempre quería saber qué significaba cantar con gracia. La verdad que no entendía por qué cantar con gracia. ¿Acaso himnos que tengan la doctrina de la gracia o algo así? Pero no. Nada que ver con eso. Cantar con gracia en sus corazones. Esto teniendo en cuenta el contexto de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Y el idioma original debe ser entendido como cantar con gratitud. Entonces sigue extendiendo la idea de ser agradecido, Pablo. Cantar con gratitud. Y en el versículo 17 termina animando a hacer todas las cosas en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Se nota el énfasis. Sed agradecidos con gratitud, dando gracias. Como había mencionado, la vida cristiana se trata de Cristo, de su voluntad y de nuestra obediencia por su gracia. Y la gratitud, hermanos, forma parte esencial de esta nueva vida. ¿Cómo vamos a saber que estás madurando en la fe, que estás creciendo en la fe? Sos un hombre, sos una mujer agradecida. Estás ejerciendo esta nueva vida como una vida de gratitud, primero dando gracias a Dios por la gracia que recibiste en Cristo Jesús y luego derrochando esa misma gracia ante los demás. Pero no solo somos llamados a dejarnos gobernar por la paz de Cristo, sino que también somos llamados a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, versículo 16. Nuevamente acá Pablo habla de que en la congregación debe morar con abundancia la palabra de Cristo. Y cuando habla de la palabra de Cristo se trata de toda la Biblia.
Porque toda la Biblia apunta a Cristo, hermanos. Toda la Biblia apunta a Cristo. Desde el Antiguo Testamento se hablaba de que un Salvador iba a venir. Iba a venir un Salvador. Iba a venir un Mesías. En los Evangelios por fin vino este Mesías. Y de ahí en adelante, de ahí en más, se habla de que algún día va a volver nuestro Señor Jesús. Y es así que toda la Escritura apunta a nuestro Señor Jesús. Pero para que la palabra de Cristo more en abundancia en la congregación, debe morar también en abundancia en cada miembro por separado. No se trata de que solo los pastores o maestros, de que solamente en ellos debe abundar la palabra de Cristo, sino en cada uno de los miembros de la iglesia. Nuestra alma debe estar nutrida de la palabra de Cristo. Pero ¿de qué manera esto se vuelve una realidad en la iglesia local? Y la respuesta está en el mismo versículo. Dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vayamos brevemente a Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Esta es la parte donde Pablo habla sobre su ministerio hacia los gentiles. Y dice en el versículo 1:28: a quien anunciamos, esto es a Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y tal vez alguno se va a hacer la pregunta: bueno, pero en el 1:28 dice amonestando y en el 3:16 dice exhortando. Pero en el griego original es la misma palabra, que se puede usar indistintamente como exhortar y amonestar. Notemos que Pablo está utilizando entonces las mismas palabras en ambos pasajes, con la diferencia de que en el 1:28 está hablando de su ministerio a los gentiles, donde él y sus colaboradores anuncian a Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Y en el versículo 3:16, de que la congregación misma tiene el deber de que la palabra de Cristo more entre ellos, enseñándose y amonestándose entre sí, cantando himnos, cantando salmos, cánticos espirituales. ¿Por qué pareciera que acá está hablando de tres categorías diferentes? Bueno, en realidad en el Antiguo Testamento acá se usa para una misma palabra, se usa indistintamente. La palabra, si no me equivoco, para salmo y para cántico en hebreo es shir. En el idioma original del Antiguo Testamento, shir. Y significa lo mismo. En la Septuaginta aparece la palabra himno, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Y se usa indistintamente también con esas tres palabras. Entonces acá no se trata de tres categorías distintas, sino simplemente de canciones que apunten a Cristo. Hay algunas aplicaciones, hermanos, sobre este versículo que me gustaría compartirles. Y la primera es que prestemos atención. Si bien en el versículo 15
habíamos hablado de dejar que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Eso no significa que debamos evitar una confrontación hacia un hermano que está en pecado por el bien de la paz en la congregación. En el contexto, la paz está relacionada con la santificación de la iglesia. Y eso implica muchas veces amonestar y enseñar al hermano por su bien y el bien de la congregación. Que estas palabras, exhortar o amonestar y enseñar, se repitan cuando Pablo habla de su ministerio primeramente, y luego cuando habla de la unidad de la iglesia. Implica que si la palabra de Cristo está presente en las reuniones de la iglesia, es igual de efectiva como si el mismo Pablo estuviera presente con su autoridad apostólica, amonestando y enseñando. Este versículo también nos habla, siguiente aplicación, también nos habla de la importancia de la música dentro de la congregación. La importancia de la música dentro de la congregación. Mis hermanos, es importante que entendamos el efecto que tiene la música sobre nosotros. La música puede ser un maravilloso instrumento en las manos del Señor, pero también una peligrosa arma destructiva en manos del diablo. Estoy seguro de que en todas las congregaciones se aprende mucho más de las canciones que se cantan que de los sermones que se exponen. Se aprende tanto buena como mala teología de los himnos que se cantan cada semana en las congregaciones. Buena y mala teología. El propósito de los himnos no es la diversión. No es el tunchi tunchi, estar ahí moviéndose de un lado para otro y que la gente se divierta. Obviamente se puede tener un himno cristocéntrico, un himno bíblico, un himno que instruya al pueblo del Señor, y ese himno puede causar gozo en los corazones de cada hermano, sin que implique desordenar las reuniones. Como dije, el propósito de los himnos no es diversión. Los himnos en la iglesia no están para nuestro entretenimiento, están para nuestro aprendizaje. Y la música tiene algo que no se consigue tan fácilmente con los sermones. La música tiene la capacidad de conmover nuestras emociones. Muy pocos sermones lograron que yo soltara una lágrima. Pero muchos himnos cristocéntricos de sana doctrina ya me hicieron llorar, debo admitirlo. Y no con emocionalismo ni palabras repetitivas, sino con la palabra de Cristo cantada, confrontándome y llenándome de gozo. Y estoy seguro que a muchos de ustedes también les pasó. Si alguien quiere saber cómo debe ser un himno conforme a la voluntad de Dios, debe mirar al himnario de la Biblia. ¿Y cuál es el himnario de la Biblia? El libro de los Salmos. Casi todos los salmos pueden ser cantados. Y Dios mismo nos muestra cómo quiere ser adorado, alabado por medio de ellos. Con esto no estoy diciendo que debemos usar exclusivamente solo los salmos para nuestro tiempo de canto congregacional. Pero
sí que cada canción glorifique a Dios, como lo hacen los salmos. De la misma manera como lo hacen los salmos. Que alaben a Dios de la misma manera que lo hacen los salmos. Y que instruyan al pueblo de Dios de la misma manera que lo hacen los salmos. Amén, hermanos. Seamos cuidadosos con lo que cantamos y escuchamos. Por eso se anda diciendo ya hoy en día, el director musical de la congregación debe ser prácticamente el mejor teólogo de la congregación. Y ese es un gran peso, porque se supone que él, obviamente con ayuda de hermanos capaces también, tiene que ver la teología de cada canción y ver si realmente es buena teología, si realmente Cristo es glorificado por medio de la letra de esa canción, si realmente va a instruir al pueblo de Dios o solamente va a generar emociones vacías. Prácticamente los que más predicamos, los que más hablamos de teología, todos los domingos no somos los que predicamos o hacemos los sermones, sino toda la congregación junta. Eso se hace cada domingo cuando nos reunimos a cantar. Entonces, en resumen, hasta acá, la paz de Cristo debe gobernar nuestros corazones. La palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. Y todo lo que hagamos debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús. Debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús. Último versículo, dice, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Alguna vez se preguntaron, ¿puedo dar gracias a Dios por esto que estoy haciendo? ¿O puedo hacer esto en el nombre de Jesús? Estas son las preguntas que deberíamos hacernos cada vez que queramos hacer algo. Porque en el versículo dice, todo lo que hacéis. Todo lo que hacéis. Y aquí la palabra todo significa todo. Significa literalmente todo. Todo lo que hagamos como cristianos debe ser hecho en el nombre de Cristo. ¿Puedo dar gracias a Dios por esta música de Bad Bunny que voy a escuchar? Por ejemplo. ¿Puedo emborracharme hasta no poder más en el nombre del Señor Jesús? Ya sé, hermanos, son exagerados mis ejemplos. ¿Acaso puedo herir a mi hermano y luego darle gracias a Dios porque fui lo suficientemente fuerte para lastimarle? No, ¿verdad? Nuestra conciencia mismo nos impediría eso. Son ejemplos exagerados, pero tenemos que ser más meticulosos también y hacernos estas preguntas. ¿Puedo hacer esto en el nombre de Jesús? ¿Puedo dar gracias a Dios por esta revista que está acá enfrente a mí y que voy a abrir? ¿Por esta película que voy a ver? Que la paz y la palabra de nuestro Señor guíen nuestras vidas, hermanos. De tal manera que por todo lo que hagamos seamos capaces de dar gracias al Señor y hacerlo en el nombre de Cristo. La vida cristiana se trata de Cristo, hermanos, no de nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie. Oramos.
Señor y Dios Todopoderoso, te damos las gracias por este momento, gracias por este tiempo que pudimos tener. Gracias por tu palabra que nos instruye. Y queremos pedirte hoy especialmente, Señor, que tu paz gobierne la vida de nuestra congregación. Que tu paz tome la rienda, Señor, de nuestra congregación, de nuestra vida. De manera que esto pueda promover el amor y la unidad en nuestra congregación. También, Señor, que la palabra, que tu palabra, Señor, lo que tú nos has dejado escrito por medio de tus siervos, que esa maravillosa palabra more en abundancia también en nosotros, Señor. Que con gratitud seamos capaces de cantar en nuestros corazones, de todo corazón, las bondades que hemos recibido de ti, Señor, por la obra de Jesucristo. Y que seamos capaces, Señor, de vivir una vida de agradecimiento en consecuencia, mostrando también esa gracia hacia los demás. Y también, Señor, te rogamos que nos ayudes, que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, que podamos ser capaces, Señor, de hacerlo en el nombre de Cristo, dándote gracias por todo. Te adoramos, Señor, y entregamos el resto de este tiempo en tus manos y todo lo que vamos a estar haciendo. Danos sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén. Amén.